Buenas noches, compañeros. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el llamado circuito acondicionador de señal. Como su nombre lo indica, la contracción del nombre sería, o el acrónimo del nombre sería circuito C A S, es decir, un CAS o circuito acondicionador de señal. Es lo que en la escuela se le alcanza, en lo que en las escuelas a veces le llamamos convertidor de niveles, ¿no? O cambiador de niveles. Supongamos que tenemos un sensor de presión en un rango establecido entre una presión 1 y una presión 0. Es decir, tenemos una diferencia de presiones llevada a cabo como P1 menos P0, suponiendo de 1 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Y ese es el rango que aparece de este lado. En esta gráfica representaría el voltaje del sensor que estoy utilizando. En este caso, para el mismo rango que quiero utilizar una presión 1 y una presión 0. En este caso, el rango de medida que quiero utilizar es el mismo, o el intervalo de medida, perdón, que quiero utilizar es el mismo, es decir, tanto para el sensor como para el convertidor de nivel. Entonces necesito un circuito que va a estar aquí colocado intermedio, que me va a permitir cambiar de una escala de voltajes a otra distinta. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones, el voltaje de salida del sensor a veces es en un rango muy pequeño para el segmento lineal que deseo. Es decir, el sensor puede ser lineal solamente en una parte de toda su curva de valores, pero esa parte establecida es muy pequeña. Es decir, los valores de voltaje o el intervalo de voltaje del sensor son muy bajos. Es decir, eh, el nivel de variación podría ser bajo. En este caso, Bs1 menos Bs0, ¿no? Suponiendo que para una presión 0 se tenga un valor de voltaje, por ejemplo, de 2 y para una presión 1 se tenga, por ejemplo, un voltaje de 2.1, ¿no? 2.01, lo que sea. Lo importante es que el nivel de variación es bajo. Sin embargo, quisiera yo hacer una escala mayor entre dos valores distintos, en este caso considerados como delta BD, con valores deseados. Es decir, quiero que los valores de delta BD tengan un intervalo grande para poder utilizarlo en, por ejemplo, un convertidor analógico digital y tener una mayor cantidad de datos que medir, o una amplitud de datos más grande para un convertidor, o simplemente un espectro de valores mayor. Delta BD, en este caso, lo consideramos como BD1 menos BD0, es decir, voltaje deseado 1, voltaje deseado 0. Entonces, ¿en qué consiste el convertidor, o perdón, circuito condicional de señal? Bueno, es un circuito que me va a hablar, circuito, o puede ser un programa, o puede ser un programa de computadora, un programa de microcontroladores, etcétera, ¿no? O un circuito hecho con op-amps, totalmente analógico, etcétera. Lo importante es que se respete que tanto la salida del sensor, BS, como la salida deseada tengan un comportamiento lineal. ¿Okay? Eso es importante. Es decir, que tendremos una ecuación de la recta. Una ecuación de la recta, pues recordemos que simplemente es una y igual a mx más b. ¿Qué es b? Bueno, en este caso, haciendo una analogía, es el cruce por cero y m es la pendiente, ¿no? En este caso, la relación de pendientes, pues podríamos hablar de la pendiente md y la pendiente ms, ¿no? Es decir, la pendiente md con respecto a la pendiente ms, pues resulta de los incrementos de voltaje de Vd entre la variación de presión, que dijimos que para los dos casos es el mismo, entre la variación del sensor, los voltajes del sensor con respecto a la misma presión. Es decir, se cancelan estas dos y quiere decir que la relación de pendientes MD con respecto a MS es considerada como simplemente la variación de BD
con respecto a la variación del sensor, es decir, la variación que se desea con respecto a la variación que se tiene originalmente. Bueno, el punto es que, y bueno, aquí podemos considerar BD, ya dijimos, BD1 menos BD2, delta BDS como BS1 menos BSO. Lo importante entonces que se quiere es, en una condición de señal, es que para una salida BO sería en este caso para una salida del sensor BS0, la salida sea un voltaje deseado 0. Y para un voltaje del sensor 1, la salida del sistema sea ahora BD1. Es decir, vamos a cambiar aquí en color distinto, para especificar lo que tiene que ver ahora con las ecuaciones que van a gobernar este sistema. Bueno, hay que hacer notar que el cambio de gráfica que se hizo de este nivel a este otro puede ser de varias maneras. Es decir, una es el incremento más grande que se realizó sobre el voltaje deseado, pero también el nivel de voltaje que se tiene de la gráfica, que puede subir o puede bajar la pendiente. Esto se le llama, en términos de electricidad, como un voltaje de corriente directa. Nada más que hay que recordar que este voltaje de corriente directa hay que intentar mantenerlo dentro de la polarización del sistema, es decir, menor o igual al voltaje de alimentación de los amplificadores operacionales, si es el caso, o mayor al voltaje negativo de polarización. Es decir, no vamos a utilizar un voltaje de corriente directa que nos arroje, por ejemplo, de 100 volts si estoy utilizando un voltaje de polarización de menos 12 y 12, ¿no? Sería ilógico. ¿De dónde voy a agarrar una fuente de 100 volts si todo lo estoy polarizando con 12 menos 12? Tendré que agarrar una fuente externa, ¿no? El caso es el que sigue. Para el voltaje de salida BD1, este depende de la relación de pendientes M, como dijimos aquí, la ecuación de la recta, por la variación de voltaje, en este caso BS1, más la suma de corriente directa C, es decir, esta C, es lo mismo que esta C de acá. Y el voltaje DO es igual a la misma pendiente M, relación de voltaje con respecto a BSO más C. Es decir, aquí despejando, es un sistema de ecuaciones simultáneas, despejando de la primera ecuación, C me queda simplemente como BD1 menos MBS1. De la otra ecuación, de la segunda ecuación, es C es igual a BDO, muy parecida, pero en términos del primer valor deseado, menos MBS2, ¿no? Esta es, digamos, mi ecuación, vamos a llamarle ecuación 1' y esta es mi ecuación 2'. ¿Okay? Es el caso. Igualando estas dos ecuaciones, tenemos ahora que, en este caso, vamos a suponer que esto C es igual a esta C de acá, pues tendríamos nosotros BD1 menos MBS1 es igual a BDO menos MBS2. Ahí está. Haciendo arreglos y demás, tenemos ahora que los valores de M los podemos pasar de este lado de la igualdad, teniendo en cuenta ahora MBS1 menos MBS2. Esto es igual a BD1 menos BD0, ¿no? BD1 menos BD0, nosotros recordamos que es delta BD. Sin embargo, acá M por BS1 menos BS2
En este caso no es 2, estoy equivocando aquí, es BS. Estoy un poco mal, BS. En este caso es 0, ¿verdad? 0 aquí, 0 acá y 0 acá, 0 aquí para completar. Tenemos ahora, en nuestro caso, no sé qué pasó por aquí, pero bueno, continuemos por este caso. Vamos a continuar dibujando para terminar el video. En este caso tenemos ahora que considerar que BD1 menos BD0 es delta BD. Y voilà. Entonces la relación M que estamos buscando aquí se está dando. BD1 menos BDO, que es delta BD, y BS1 menos B0 dijimos que es delta BS. Voilà, esta es la relación dependiente. ¿Qué pasa con C? Bueno, el valor de C pues lo despejamos de esta parte, ¿no? Recordemos que C lo podemos obtener de aquí, con estos valores. Es decir, C es igual a B de 1 menos M, que es delta BD, el valor deseado, entre delta BS. Esta relación es importante. ¿Cuánto quiero que salga? ¿Cuánto tengo en el valor de sensor? Por, en este caso, BS1. De esa manera ya tendría yo el valor de C. Recuerde, nota, es importante notar que el valor de C, hacerlo bajo, ¿no? Hacerlo bajo, o más importante que hacerlo bajo, hacerlo contenido entre los valores de BCC y menos BCC. En el siguiente caso, les voy a demostrar en un ejemplo cómo se vería para un ejemplo real con un sensor de temperatura. Muchas gracias.